Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bendecido día, agradeciendo a Dios por un día más de vida, por tenernos aquí compartiendo su palabra, que es vida. ¿Qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy? Aquí vemos a Jesús dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, ¿no? Jesús dirige sus palabras a aquellos judíos que habían abrazado la fe, los que habían creído. Como descendientes de Abraham, los judíos se consideraban superiores, no solo de los que vivían lejos de la fe, sino a cualquier no judío partícipe de la fe misma. Ellos se sentían superiores a los demás, ¿no? A los que estaban lejos de la fe y a los que, siendo judíos, a los que no creían y si eran judíos, ¿no? Decían ser descendientes de Abraham, ¿no? Nuestro padre es Abraham, decían, ¿no? La impresión que daba esto era que Jesús no representaba nada para ellos, ¿no? No dejemos, hermanos, que el orgullo espiritual nos seduzca. Veamos en nosotros mismos cuántos católicos se consideran mejor que los otros católicos, porque siguen este o aquel movimiento. A veces están participando en la parroquia, en algún grupo, en algún movimiento, ¿no? Y se sienten de una u otra forma, como llevan a cargo un grupo, se sienten más, ¿no? Se sienten superiores. No dejemos que nos abarque
esa sensación de querernos sentir más que los otros, ¿no? Otros hermanos que unos porque tienen dinero también. Están hermanos que están en el movimiento y se sienten superiores porque tienen dinero, otros porque estudiaron más o porque ocupan cargos importantes. Sintamos la alegría de ser cristianos, de seguir a Cristo, que es el Hijo de Dios Padre. Y sentamos esa alegría de ser partícipes de su reino, de esa buena nueva que es Cristo. Que donde nos ponga, donde nos encontremos en nuestra participación en la fe, sea en la parroquia, en algún grupo, en algún movimiento, que nuestra alegría sea grande de poder ser partícipe de esa buena nueva a nuestros hermanos, con la sencillez como Jesús nos enseñó, ¿no? Él nunca en ningún momento se sintió superior por ser el Hijo de Dios. Él ama a todos por igual, aún al más pecador. Él sanaba no solamente a los que lo seguían, sino a los que lo buscaban y querían su sanación, ¿no? Que resuenen, hermanos, las palabras de Jesús en nuestro interior. Aquí nos dice el Señor: yo los he venido a liberar para que no sean esclavos del pecado. Porque aquí los judíos vemos que dicen: ¿por qué nos dices que no somos libres, no? Dices el pecado. Dice Jesús: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Les dijo estos porque los judíos les decían: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ustedes serán libres? Y Jesús se refiere al pecado que mantiene al hombre cautivo, ¿no? Las palabras de Jesús que resuenen, hermanos, en nuestro corazón. Nuestra liberación es obra de Dios. No la podríamos hacer con nuestras propias fuerzas. Si nos encontramos en el pecado, solos no podemos. Necesitamos de la misericordia de Dios. Solo cuando le dejamos campo abierto a Dios para que obre en nuestra vida, es cuando seremos verdaderamente liberados. Ponernos en las manos de Dios y Él obrará maravillas en nosotros. ¿Cuántos de ustedes habrán visto testimonios de personas que han estado en el fango del pecado, en lo más hondo del pecado? Y cómo han salido a flote, se han salvado, han cambiado su vida. Que no queda ni un rastro de pecado en ellos, y es que Dios lo puede todo, hermanos. Dejemos que el Espíritu liberador de Dios actúe en nosotros y nos libere. Rindámonos al poder liberador de Dios y digámosle como Pedro: sálvame, Señor, no puedo más, sálvame. No nos encerremos en nosotros mismos, porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Es Dios con su amor liberador que nos va a sacar del fango del pecado, de la situación adversa en la que nos encontremos. Es necesario reconocer nuestra incapacidad de vencer el pecado. Es necesario que reconozcamos que solos no podremos salir del pecado en el que nos encontremos. Clamemos al Señor con mucha fuerza: Señor, libérame. No quiero ser más esclavo. Libérame, Señor. Queridos hermanos, hagámoslo. Dios escuchará nuestro clamor. Él siempre escucha al hijo pródigo, al hijo que regresa a sus brazos,
con los brazos abiertos lo espera. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme, los invito a hacer clic en las notificaciones, a suscribirse si es que no se han suscrito, compartan el enlace para que otros hermanos también reciban la palabra de Dios, le pongan en práctica. Y recuerden siempre que Dios es amor. Recuerden siempre, estamos ya terminando la Cuaresma, empezando ya la Pascua, ¿no? Llegamos al Domingo de Ramos y después la Pascua, ¿no? Vamos a recordar al Hijo de Dios, al Hijo de Dios que quiso darlo todo por nosotros, porque Él así ha hecho siempre lo que el Padre le ha dicho, como dice aquí en el Evangelio. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Él hizo lo que su Padre le había encomendado, que tenía que pasar todo lo que pasó, su pasión, su muerte, su resurrección. ¿Todo para qué? Para salvarnos del pecado. Hagamos reflexión, hermanos, y meditemos sobre la pasión de Cristo. Todo lo hizo por amor al hombre, por salvarnos, porque el Padre Dios así se lo había pedido. Para eso lo había enviado a la tierra. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.